Las dos vías del vacío. En un principio, debatimos y nos planteamos la idea de estudiar la percepción y las sensaciones que tenían las personas al momento de transitar y vivir los espacios vacíos. Empezamos a reflexionar acerca de los vacíos, tan protagónicos como el lleno, con total importancia e influencia en la arquitectura en todos sus tiempos. El concepto del espacio vacío en la arquitectura lo traemos de la historia, como elemento fundamental. Pero lo que nos llama la atención es ese espacio en el ahora, en la era posmoderna. Luego de pasar por transformaciones culturales, filosóficas, artísticas, generando cambios radicales en las sociedades. Como primicia, nos situamos en un contexto actual, orientado nuestro estudio a situaciones que se generan en obras de arquitecturas contemporáneas, más precisamente comprendidas en la segunda mitad del siglo XX, hasta la actualidad. Aquí es donde entran en juego las personas, que cumplen un rol importante a nivel social, así como también influye su pensamiento, percepción y el sentir de los mismos. Esto nos llevó a definir a las personas como usuarios que habitan y no solo hacen uso de determinados espacios, sino que también dan su identidad y de alguna manera llegan a apropiarse de los mismos. Por otro lado, pensamos en clasificar a los vacíos en tres grupos: vacíos exteriores, públicos, los cuales son espacios que se generan entre la ciudad y la obra de arquitectura; vacíos de transición, semipúblicos, son los espacios intermedios entre el exterior y el interior de la obra; y vacíos interiores, espacios dentro de la obra. Así fue como nos surgieron una serie de preguntas que debíamos responder para poder fundar las bases de nuestra investigación. ¿Los vacíos son espacios? ¿Qué función cumplen en la arquitectura? ¿Es siempre pensado este espacio? ¿Qué percepción tienen los usuarios del mismo? ¿Qué apropiación le dan? ¿Esa apropiación depende de una diferencia cultural o por su situación geográfica? Luego de debatir estas incógnitas, nos pareció interesante las diferentes percepciones que podían llegar a existir de un mismo espacio dependiendo de cada uno de los usuarios o hasta del mismo usuario en diferentes momentos. Es decir, que cada una de las personas que habitan el vacío van a vivirlo de una manera distinta, ya sea por su psiquis o condicionantes que influencian en su manera de vivir, pensar y percibir. Tuvimos como primer disparador la frase de Rem Koolhaas: un edificio tiene dos vidas, la que imagina su creador y la vida que tiene, y no siempre son iguales. Nos hizo pensar en estas dos vidas que tiene la arquitectura y que no siempre en el momento de terminar una obra es como la esperamos, o tal vez no se usa de la manera en la que estaba prevista. En otras palabras, la vida que imaginó su creador es la vida que diseña y proyecta el arquitecto, mientras que la vida de la obra es la identidad que los usuarios le otorgan a lo largo del tiempo. Entonces, ¿podríamos decir que un lugar toma el carácter de lugar cuando es habitado? ¿Puede haber obras que no estén habitadas para el fin con las que fueron proyectadas? Las obras son fotografiadas en su mayoría en cuál de las dos vidas. ¿Por qué? Antes de continuar, se debe realizar un acercamiento a lo que significa el término percepción. Este corresponde a un proceso psicológico activo y complejo, en donde la persona genera y estructura unidades significativas a partir de las sensaciones que recibe. Por lo mismo, la persona, como sujeto propositivo, también afecta al entorno en cuanto a cómo se puede interpretar el ambiente. Nos parece de gran importancia indagar, junto con la percepción y la cognición del espacio, la psicología ambiental, para entender cómo se vincula el hombre y qué valorización realiza de dicho lugar. Se plantea al ser humano como un ser social, ya que necesita de la interacción con los otros para configurar su identidad, para situarse en el mundo, comprenderlo y poder participar de éste. También se lo reconoce como un ser ubicado porque desarrolla permanentemente esta interacción en un espacio o ambiente determinado. Otro factor íntimamente relacionado al anterior, que sirve para entender el vínculo entre el ser humano y el lugar, es el apego, el sentimiento que pueda generar un espacio para con él. Por eso mismo traemos a Jorge Luis Borges y una de sus frases: cuando uno extraña un lugar, lo que realmente extraña es la época que corresponde a ese lugar. No se extrañan los sitios, sino los tiempos. En nuestra opinión, cuando nos apropiamos de un sitio, es difícil decir que se extraña un tiempo sin un lugar. El espacio se reconoce a partir de la experiencia personal. Lo que se vive en cada uno de los espacios es único y refleja las características y personalidades de los usuarios que lo habitan. Refleja quién, qué siente y de qué forma lo habita y vive. Podemos ver que el espacio y tiempo no son dos elementos aislados. No existe uno sin el otro, como no hay lleno sin vacío. Por otro lado, nos parece apropiado sumar a los condicionantes espacio y tiempo, a la memoria de los usuarios. Recurrimos a la obra de arte de Salvador Dalí, La persistencia de la memoria.
En base a esto, pensamos en el uso de la razón y la memoria para entender que cada una de las personas somos distintas a raíz de nuestras vivencias y reflejamos las mismas en cada una de nuestras acciones. El tiempo existe en medida en que se pueda medir y el espacio es quien lo mide. El lugar se va haciendo desde el fluir de la vida, con lo que se pone en valor la semilla que el arquitecto coloca, pero que después debe ser regada por sus habitantes para convertirla en lugar. Pues el espacio de la arquitectura, como acentúa Fernández Alba, no se proyecta para ser observado desde la racionalidad, sino para ser vivido. Adentrándonos en la arquitectura educativa y los vacíos que la caracterizan, comenzamos a entender que estos espacios toman un rol que no siempre es pensado, un rol versátil que va a depender no solo de cada uno de los estudiantes que pasen por el lugar, sino también por el momento en que lo transite. Cuando hablamos de educación, se nos viene a la cabeza pensar en aulas diseñadas para un docente al pie del pizarrón y los estudiantes sentados ordenadamente al frente del mismo. Pero, ¿es esta la imagen que representa nuestra experiencia después de tantos años de educación? Luego de reflexionar sobre el tema, así como plantea Cooper Marcus, ciertos enfoques explican que el apego al lugar se trataría de experiencias placenteras que tiene el individuo con un determinado entorno y que se asocian durante el transcurso de la vida. Así se relacionaría con la experiencia emocional, vale decir, con los recuerdos que ciertos lugares provocan. En otras palabras, entendemos que aunque las aulas sean el ícono de la educación, el espacio que perdura en nuestra memoria es el vacío, aquel patio en donde nos relacionamos apropiándonos, dejando nuestro sello e identidad. Un ejemplo claro y cercano para nosotros, el cual podemos estudiar y comprobar desde nuestra propia vivencia, es FADU, nuestra universidad. Allí podemos ver cómo el patio central o los pasillos que lo balconean toman un papel protagónico hasta en momentos más importantes que las aulas en sí. Este espacio arquitectónico cumple un rol importante en la percepción y vivencia de este lugar, especialmente por parte de los estudiantes que lo consideran el corazón de nuestra facultad, donde deja de ser un simple vacío para convertirse en el punto de encuentro, esparcimiento, recreación y hasta diversión, donde se gestan los mejores recuerdos de nuestro proceso formativo. Consideramos que un diseño arquitectónico con fines de construir un espacio para la educación influirá en la interacción emisor-receptor y en la manera que los usuarios experimentan en el interior de la institución. Luego de todo este estudio, el cual nos va a servir para nuestro futuro como próximos arquitectos, vamos a tener que tener en cuenta una cierta cantidad de parámetros, ya sean sociales, culturales, geográficos, psicológicos de los usuarios al cual está destinado el edificio, para que los espacios sean habitables, funcionales y lo necesariamente flexible, para que cada persona se sienta cómoda y pueda apropiarse del lugar que habita. Así concluimos nuestra investigación. Los lugares los hacemos nosotros mismos, los vamos construyendo día a día.